Muy buenos días a todos. Son las 8:04 de este viernes 28 de mayo. Estamos iniciando otra jornada más de este ya muy tradicional desayuno de coyuntura del Club de la Libertad. Mi nombre es Thor Shein y soy uno de los directores de la Fundación Club de la Libertad. Hoy estamos con un tema, obviamente, como siempre, absolutamente de coyuntura, absolutamente ligado al momento. Como siempre lo hacemos en estos encuentros, que tanto por el horario como por que en algún momento los hacíamos eh, en físico, encontrándonos todos juntos en un café, disfrutando del desayuno de la mañana de un viernes, cerrando la semana. Hoy estamos aquí en esta virtualidad a la que nos vimos obligados junto con un montón de restricciones más, y justamente ese es el tema del desayuno de esta mañana. Nos acompaña el doctor Jorge Ojeda, quien es médico especialista en terapia intensiva, médico terapista, integrante coordinador del Comité de Crisis de la provincia de Corrientes. El tema es el nuevo escenario de restricciones en Corrientes, específicamente en Corrientes, ya que si fuéramos a tratar el tema a nivel nacional estaríamos con una complicación bastante más importante. Vayamos a lo que tenemos como datos concretos. Le damos muy buen día al doctor Ojeda, la bienvenida a este canal. Muchas gracias por darnos su tiempo, doctor, y lo invitamos a hacer unos, diría yo, 20, 30 minutos de presentación, y luego de eso podemos tener, ya sea por vía chat o por vía de levantar la mano y le damos el micrófono, algunas preguntas de los que están presentes en este Zoom. Así vamos intercambiando información e ideas. Doctor Ojeda, bienvenido, el micrófono es suyo. Bueno, ante todo, buenos días. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación para compartir esta mañana con ustedes, esta primera parte de la mañana. Siempre es bueno poder compartir, y es bueno que sobre todo en estos tiempos de pandemias, podamos estar informados de algunas cuestiones que son importantes relacionadas con el escenario epidemiológico en el que estamos hoy. Yo creo que en este momento el mundo no habla de otra cosa que no esté relacionado con la pandemia, y bueno, yo desde mi lugar voy a tratar de hacer mi aporte a ustedes, y espero que les sirva, y bueno, decirles que más allá de esto, que va a ser una charla que va a durar unos minutos, donde yo voy a intentar poner en la mesa de las preguntas el escenario en el que estamos hoy en Corrientes, ¿sí? En el país. Estoy abierto a todo tipo de preguntas y de sugerencias desde el vamos, porque me parece que la cosa pasa por ahí, por poder interactuar entre todos, poder intercambiar opiniones y bueno, llevar adelante esto tan difícil que es la pandemia. Yo lo que voy a hacer, me gusta mucho comentar de qué se va a tratar la charla, qué es lo que yo voy a hacer en los próximos minutos. Yo voy a hacer una breve reseña rápida de qué es lo que pasó el 11 de marzo, cuál es la situación actual en el mundo, en Latinoamérica, en Argentina, en Corrientes, hasta llegar al día de hoy en nuestra provincia. Voy a ir de mayor a menor, digamos, para que todos podamos entender. Esto es rápido, no me voy a tomar todo el tiempo, porque podría hablar de cada uno de estos temas horas, pero la idea es ir mostrando. Fíjense que el 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud, ¿sí?, declara este brote, que hasta ese momento era un brote considerado así, de lo que estaba ocurriendo sobre todo en el país de China, lo declara como una pandemia. Eso ocurrió el 11 de marzo del 2020, y es como que a partir de ahí el mundo ha cambiado, ha dado un giro en cuanto a su forma de manejarse, y cada uno desde nuestros lugares empezamos a ocuparnos y a preocuparnos por lo que era una pandemia. Creo que esta generación de la que estamos, a nadie nos tocó vivir una pandemia. Nosotros los médicos conocíamos el concepto por haber leído, por haber estudiado, pero la verdad es que nadie de nosotros habíamos vivido una pandemia.
Lo más cercano a una situación lo vivimos con la gripe H1N1, pero que al lado de lo que es el coronavirus es absolutamente nada prácticamente. Pero fíjense, acá hay algunas cosas para destacar. Una, que la pandemia se terminó el 11 de marzo, pero ya acá en Corrientes, el 1 de marzo, en el discurso de apertura de sesiones que se hizo en Casa de Gobiernos, el gobernador ya hizo referencia al COVID-19. ¿Qué significa? Más adelante tiene mucha importancia esto porque va de la mano de cómo nuestra provincia se fue preparando a esta contingencia desde temprano, básicamente. Pero el 11 de marzo el escenario, si uno mira el mapa mundial, fíjense que están pintados en colores algunos países, ¿sí? El diámetro del color en rojo que uno ve ahí habla de la cantidad de casos que había, pero básicamente eran muy pocos los casos en el mundo. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud ya decretó que era una pandemia. Si uno mirara números reales, el 11 de marzo la Argentina tenía un caso, un fallecido y 19 casos confirmados. En esta parte del mundo, el primer paciente se detectó en Brasil, pero la primera muerte se ocurrió acá en la Argentina. Se habló mucho del caso 1, este caso, digamos, nuestro primer caso, y nosotros hasta ese momento, acá en Corrientes, esto era algo que lo mirábamos por televisión, básicamente. Y yo creo que eso también ocurría en la Argentina. Y si uno mira el mapa mundial, veía que, o ven, que en ese momento prácticamente no había casos. Fíjense, 11.000 casos, básicamente nada. Sin embargo, este es el mapa mundial hoy. Esto es un slide que lo obtuve ayer de una página que actualiza o que va actualizando periódicamente la situación mundial, y fíjense hoy el escenario. Es totalmente diferente, es un mapa mundial de colores, donde según el color es la cantidad o la intensidad o el número de casos que hay en ese momento en cada país, y fíjense que en esta parte del mundo, la que está más cercana a nosotros, que es Latinoamérica, Estados Unidos y después Brasil, son los países con mayor intensidad viral, y eso está relacionado también un poco por la densidad poblacional. Sin embargo, todo el mundo, sin ningún tipo de excepción, están en este momento viviendo esta etapa epidemiológica de pandemia de mucha intensidad. Fíjense lo que ha pasado en el mundo desde el 22 de enero, que es donde comienza la curva. Ahí hay una referencia, el 27 de mayo del 20 había 5.704.043 casos en el mundo. Pero fíjense cómo la curva fue en ascenso hasta llegar al 12 de mayo, ahora recientemente, hace 2 semanas, 3, donde tenemos 160.450.873. O sea que nadie puede decir en este momento que a nivel mundial hemos controlado la pandemia. Este es el escenario real. Esto es lo que está pasando en el mundo en forma global. Seguimos con un escenario epidemiológico de mucha intensidad con respecto a la enfermedad del coronavirus. Si miramos un poco lo que está más cerca de nosotros, que es Latinoamérica, vamos a ver que Latinoamérica no es la excepción. Les decía recién que a nivel mundial, Estados Unidos y Brasil están dentro de los países con mayor intensidad viral. Tiene un poco que ver también con el tipo de estrategia que tomaron ellos para llevar adelante esta pandemia. Pero nosotros los argentinos no estamos lejos de ellos. Ahora vamos a ver, cuando comparamos por densidad poblacional, van a ver que nosotros en la Argentina estamos viviendo lo mismo que está viviendo Brasil y lo mismo que está viviendo Estados Unidos. Pero acá, solamente para recalcar que hace unos meses se hablaba de Uruguay como un país modelo en cuanto al manejo de la pandemia, porque era un país donde prácticamente no habían casos detectados. Sin embargo, hoy Uruguay está por encima de nosotros en cuanto a casos por millón de habitantes. Y eso era algo que iba a pasar, y ha pasado también en la Argentina, en determinadas provincias que durante mucho tiempo consideraron que esta pandemia no les iba a llegar, y hoy por hoy están viviendo un escenario epidemiológico muy intenso, y en muchos casos no se han preparado para ello, y ahí es donde realmente el impacto de la pandemia es mucho mayor, porque creo yo que una de las grandes ventajas que hemos tenido lo que estamos en esta parte del mundo es que pudimos adelantarnos a los hechos.
¿Por qué? Porque, como decía previamente, hace el año pasado, a esta altura, nosotros mirábamos por televisión lo que estaba pasando en otros lugares del mundo, ¿sí? Ahora, nosotros, o gran parte de los que integramos el sistema sanitario, sabíamos que esto iba a llegar, que era inevitable, por algo es pandemia, y a algunos países o algunas provincias les ha permitido este tiempo hasta que nos llegó a nosotros poder prepararnos para dar lucha. Fíjense la situación de Latinoamérica, lo que les decía recién, en Latinoamérica, cuando hablamos de casos, está Estados Unidos a la cabeza, le sigue Brasil y después le seguimos nosotros, los argentinos. O sea que si nosotros medimos la intensidad del escenario epidemiológico por casos, primero está Estados Unidos, le sigue Brasil y después le seguimos nosotros, los argentinos. Si medimos por mortalidad, bueno, ahí es como que nosotros, Colombia nos gana en cuanto a mortalidad, eso va de la mano del tipo de sistema sanitario, pero nosotros estamos dentro de los primeros 10 países de Latinoamérica con mayor mortalidad. Convengamos que también la mortalidad es una consecuencia del escenario epidemiológico. Cuando más casos tenés, más pacientes tenés internados y por ende también la mortalidad es mayor. Pero sin embargo sigue siendo un marcador también del grado de compromiso que vos tenés desde el punto de vista epidemiológico. Si vamos a nuestro país, ¿qué es lo que le está pasando en la Argentina? Hoy en día en la web uno puede encontrar mapas de la forma, del color y del tamaño que quiera relacionado con la pandemia. Pero hay mapas donde así como el año pasado se hablaba y se pintaba en colores los mapas en función del número de casos, hoy ya no se pinta el número de casos porque los casos crecen exponencialmente día a día, y hoy lo que se habla del nivel de contagio o en qué pico epidemiológico estás, teniendo en cuenta que la palabra pico habla de la curva, la famosa curva que todos estamos acostumbrados a ver y a escuchar, y donde uno lo que trata de determinar en el país en que analiza es en qué parte de la curva está, si estamos ascendiendo o estamos en el pico de la curva. Y fíjense que la Argentina en este momento está con un 91% en el pico y subiendo. ¿A dónde tenemos que llegar? Al 100%. El 100% de la curva es la punta, digamos, de una curva que habla de que ese es el escenario de mayor intensidad. Pero fíjense que estamos muy cerca. Podemos interpretarlo de otra forma diciendo qué grado de compromiso intenso que tiene la Argentina, que estamos al 90%, ¿sí? Prácticamente llegando al 100% de una curva. Significa que en este momento el número de contagios se está incrementando día a día y eso es lo que podemos ver, que la intensidad viral es muy importante, eso también lo podemos ver día a día, y hoy en día ya, esto es un concepto importante, uno ya no habla prácticamente de casos positivos, sino que habla también de el nivel de movilidad que tienen los países. Ya ha cambiado un poco el concepto. El año pasado a nosotros nos preocupaba el número de casos y nos preocupaba la cantidad de positivos. Hoy en día, o en este escenario en el que estamos, dentro de lo que es la pandemia, ¿sí? Lo que realmente interesa es ver qué grado de movilidad tienen los países, las provincias, las ciudades, porque el número de casos o la intensidad viral siempre va a ir relacionado de la movilidad de esa población. Hoy en día la palabra movilidad es lo más importante. En un escenario de un año atrás nosotros veíamos un caso positivo, íbamos y tratábamos de bloquear el caso, aislar, hacer todas las estrategias que ahora voy a mencionar, tratando de que esa persona se quede en el lugar, cumpla el ciclo viral, no contagie, y de esa forma nosotros podíamos detener en gran parte, a su vez, el número de contagios. Hoy en día, la estrategia fundamental, si nosotros queremos frenar esto, es detener la movilidad. ¿Por qué? Porque hay tantos casos, ¿sí? Hay tantas personas circulando con el virus en forma asintomática que ya es muy difícil poder detectar a cada uno de ellos. Entonces, hoy por hoy, con más fuerza, cada vez se habla más de que el objetivo sanitario es tratar de disminuir la movilidad, lo cual es muy, pero muy difícil porque la persona, la sociedad y los países necesitan de la movilidad para poder seguir subsistiendo y seguir generando o poder de alguna manera satisfacer las necesidades. Muy, muy difícil hoy por hoy detener la movilidad. Aún así,
se sigue intentando y sigue siendo una de las estrategias sanitarias. No por algo, nuestra provincia hoy está en una fase, llamémosle fase 3, que no es la misma que la fase 3 del año pasado, donde uno busca desde el punto de vista sanitario como una estrategia disminuir la movilidad porque es una manera indirecta de disminuir el número de contagios. Ahora lo voy a explicar más en detalle eso. Fíjense la provincia de Corrientes, con la situación de nuestro país. Si uno mirara nuestro país, también tiene un mapa de colores, ¿sí? Donde el color rojo lo que habla es de las provincias de nuestro país que tienen mayor intensidad viral, pero si miramos la curva que está ahí, donde analiza lo que ha ocurrido en todas las regiones, fíjense que nosotros estaríamos haciendo ya nuestra segunda o tercera curva, si queremos verlo así, de mayor intensidad viral. Fíjense, el 20 de marzo del 2020 teníamos 31 casos nuevos. Fíjense, el 26 de mayo, ¿sí? Ahora, recientemente, ayer, teníamos 35.399 casos nuevos. Entonces, fíjense cómo ha cambiado el escenario. El año pasado, a esta altura, no estábamos preocupados, pero cuando llegamos a mitad de año, sobre todo a nivel en septiembre, que fue cuando comenzamos a tener nuestro pico, nos empezamos a preocupar, empezamos a establecer estrategias, medidas para detener esto, y fíjense cómo estamos hoy. Estamos con una intensidad prácticamente el doble de lo que fue nuestro pico anteriormente, y eso es un poco está mostrando la realidad de lo que está ocurriendo en nuestro país y en el mundo prácticamente. Fíjense, en la Argentina, si uno analiza por cada provincia, ¿sí? La incidencia por cada 100.000 habitantes, Corrientes de alguna manera está en una situación donde, si bien nuestro escenario es intenso, si tenemos que compararnos con otras provincias, hay muchas otras provincias que están con un escenario mucho peor que el nuestro, o mucho más intenso, llamemos más intenso porque la palabra peor suena feo, mucho más intenso que el nuestro. Sin embargo, nosotros en este momento estamos pasando por una situación totalmente diferente a lo que vivimos el año pasado. Fíjense si analizamos la mortalidad, esto es importante mostrarlo, porque al final de la pandemia, el éxito realmente de las estrategias se van a medir por la mortalidad. Eso es una gran verdad. Hoy por hoy hay una cantidad de estrategias y uno puede analizar y comparar, que no está bien, pero pueden comparar provincias que tengan la misma cantidad de habitantes, que tengan la misma estructura sanitaria, y poder analizar las estrategias que cada provincia ha llevado adelante. Y al final de todo, cuando la pandemia pase, lo que realmente va a poner en la mesa el verdadero éxito de las estrategias o de la forma de llevar adelante la pandemia va a ser la mortalidad, que creo yo que prácticamente todas las estrategias van de alguna manera orientadas a disminuir el número de casos, pero la realidad es que uno disminuye el número de casos porque a mayor casos, mayor internación, mayor mortalidad. Entonces uno busca de alguna manera evitar eso. Y nosotros, si analizamos la mortalidad que tenemos actualmente en nuestra provincia, fíjense, comparándonos con otros países, nosotros dentro de todo estamos con un escenario bastante, si le queremos llamar, bueno, al lado de lo que podía ser o lo que ocurre en otras provincias, sin entrar en detalle ni entrar a compararnos con otras provincias. Esto es importante que sepamos a esta altura dónde estamos. Nosotros cuando comenzamos el año pasado, ¿se acuerdan esta pandemia? Todo el mundo hablaba de los casos importados, las personas que venían de otros lugares del mundo, y es la forma en que ha entrado el virus a nuestro país. El virus vino en avión, cuando se bajó en la Argentina, se movilizó en auto, en camiones, se fue hacia todas las provincias, entró en todas las provincias, y hoy el virus anda caminando por la calle. Ese es un poco, digamos, un resumen de cómo se ha ido manejando el virus en nuestro país. Pero fíjense lo importante, todo lo que hablábamos el año pasado, que el contacto estrecho, que la persona que viene de otro país, de otro lugar, etcétera, etcétera. Hoy ya ese no es prácticamente el núcleo de contagio, el núcleo que genera la cantidad de casos. Hoy en día ya es la transmisión comunitaria. ¿Qué es la transmisión comunitaria? Personas que están con el virus y que andan caminando libremente por la calle sin síntomas, pero contagiando. Lo cual hace muy difícil uno poder seguir atrás de la persona para saber si es positivo o no es positivo y tratar de alguna manera de aislarlo, porque ya en este momento es algo demasiado difícil de lograr por la cantidad de casos que hay.
Pero acá hay algo importante en la foto de al lado. Fíjense, si uno analiza esto actualizado, en qué franja etaria, en qué edad se moviliza más el virus. Fíjense que la franja etaria es la que va desde los 20 a los 59 años. O sea que afecta básicamente hoy en nuestro país a las personas que están en una etapa productiva de la vida, ¿sí? Las personas que necesariamente necesitan salir, necesitan moverse, porque necesitan trabajar para, bueno, como decía hoy, satisfacer las necesidades del día a día, y es en la franja etaria en la que se está moviendo con mayor intensidad el virus. No es lo mismo que hablar de mortalidad, estamos hablando de la franja etaria en la cual se detecta la mayoría de los casos. Y de a poquito llegando a la situación actual de Corrientes. Fíjense en nuestro parte diario del día de ayer 27. Creo yo que es el parte, justo coincidió que un día antes de la charla tuvimos un parte oficial donde la situación epidemiológica es la más alta que hemos tenido desde que comenzó la pandemia. 968 casos, de los cuales 389 casos detectados acá en Corrientes Capital, y uno pudiera hablar de prácticamente todas las localidades de Corrientes, prácticamente todas tienen casos. ¿Qué significa? Que en este momento el virus está como si fuera un manto, ¿sí?, por encima de lo que es nuestra provincia. Y que haya más casos en Corrientes Capital viene de la mano de la densidad poblacional, a mayor gente, más casos detectados. O sea, hoy en día el escenario nuestro es que en todas las provincias, ¿sí?, en todas las localidades, perdón, de nuestra provincia, hay casos detectados. Se estaba dando hasta hace menos de un mes, pongamos un mes atrás, algo muy, que es para comentarlo, que la mayoría de los casos se daban en el interior y en Corrientes Capital no. ¿Por qué? Porque nosotros en Corrientes tuvimos nuestra ola de casos y a partir de ahí fue bajando en goteo, como llamamos nosotros, a todas las otras localidades, y de esa forma todas las localidades, y sobre todo aquellas localidades con mayor densidad poblacional, empezaron a tener mayor cantidad de casos. Y ahora vino nuevamente desde lo que es la segunda ola a nivel nacional, bajó a Corrientes, digámoslo así para que se entienda, y hoy por hoy el escenario es donde estamos viendo que hay muchos casos en la capital de Corrientes, pero hay muchos casos también distribuidos en toda la provincia, y eso por supuesto va de la mano de un trabajo mucho más intenso por parte de todos, en realidad, probablemente el del sistema sanitario, que es quien tiene la mayor responsabilidad, pero creo que un trabajo de muchas personas, de muchas estructuras y de todos, en realidad, no necesariamente el sistema sanitario. Pero la verdad es que el trabajo hoy es muy, pero muy intenso en Corrientes. Fíjense, nuestro mapa de Corrientes, qué es lo que ha ido pasando desde el 10 de junio del 2020. En este momento, el 10 de junio del año pasado, teníamos 3 casos nuevos. 3 casos nuevos. Fíjense que hoy, prácticamente un año, tenemos 968 casos. O sea, todo lo que yo busqué mostrarle con los slides que ha pasado en el mundo, que ha pasado en Latinoamérica, que ha pasado en Argentina, también pasa en Corrientes. Todos tenemos prácticamente la misma curva de ascenso. O sea que, más allá de todas las estrategias que se han ido generando durante todo este año de pandemia, la realidad es que hoy estamos en una situación donde la intensidad es muy, pero muy importante en todo el mundo. Y nuestra provincia, por supuesto, no es la excepción. Fíjense en la curva en este último mes, ahí a la derecha, cómo ha ido en una meseta, abril, mayo, pero cuando estamos terminando mayo ahora, fíjense cómo estamos en una curva de ascenso importante, y esa curva probablemente, y digo probablemente porque ya no podemos adivinar, pero uno puede, por algunas variables que maneja de esta enfermedad, saber que nosotros nos vamos a mantener durante un tiempo largo en una meseta mucho más alta que la que veníamos manejándonos. Por supuesto, eso va a durar el tiempo en que este manto viral, por así decirlo, que está sobre nuestra provincia, de alguna manera desaparezca. Y eso en realidad que desaparezca, eso va de la mano de muchas estrategias. Probablemente una de las más importantes está relacionada con la vacunación, o que la sociedad interprete esto y entienda que el nivel de movilidad, a mayor movilidad, mayor contagios, y por ende el escenario se va a mantener mucho más tiempo. Por eso es que
uno en el día a día va generando y estableciendo estrategias necesarias. Por supuesto que hay que entender que no es fácil frenar la movilidad de una sociedad, de una provincia, de un país. ¿Por qué? Porque hay otros aristas que también juegan un rol importante en la pandemia, como por ejemplo la economía de una ciudad, el estado emocional de una ciudad. Fíjense cómo hoy, palabras que antes no existían, antes no se analizaba el mensaje subliminal que una sociedad te estaba dando todos los días con diferentes mensajes. Sin embargo, hoy por hoy mucho habla de que la sociedad no tolera, la sociedad aquí, la sociedad allí, y eso es un mensaje que uno tiene que saber interpretar, porque lo emocional juega muchísimo en estas cuestiones relacionadas con el encierro, con el aislamiento, con la enfermedad, con el no saber qué te va a pasar, no poder proyectar porque la pandemia sigue, no poder visitar tus familiares, no poder salir de la provincia, no poder salir del país. O sea, hay una cantidad de cosas en las cuales nosotros no estábamos preparados, pero sin embargo esta pandemia nos ha ido poniendo en ese escenario. Y después viene esta parte que es importante destacarlo, marcarlo, nombrarlo, como ustedes consideren, que tiene que ver con las estrategias que ha ido implementando nuestra provincia en materia de lucha contra esta pandemia. Yo hoy no les comenté, pero la pandemia tiene dos etapas fundamentalmente. La primera etapa, que es la etapa de prevención, ¿sí? Que es la que hicimos y llevamos a cabo el año pasado, cuando veíamos que en el mundo la pandemia comenzaba a ser cada vez más intenso, pero acá en la Argentina o acá en Corrientes no. Entonces ahí empezaba la primera parte de la lucha, que es la prevención, que va de la mano de la comunicación. Las medidas, de cómo cuidarnos, cuáles eran las cosas que realmente podríamos hacer para poder disminuir los contagios. Y se habló durante meses de todas las medidas. Y tratamos de que la sociedad, por todos los medios, ¿sí? Internalice las medidas de los cuidados. Eso sabíamos que era importante en la primera etapa, pero también sabíamos que en algún momento iba a llegar la etapa de mitigación. La etapa de mitigación es aquella en la cual el virus llega, entra a las ciudades, entra a los países y genera esto: muchos contagios, muchas personas internadas, muchas personas muertas. Eso es la mitigación. Entonces, para la mitigación uno tiene que prepararse. El año pasado, cuando se inaugura el hospital de campaña en Corrientes, creo que fue en mayo, sí, en mayo se inauguró, el 12 o el 13 de mayo, yo escuchaba que gran parte de la sociedad decía: ¿para qué tanto hospital? ¿Para qué tantas camas? ¿Para qué tanta monstruosidad armada, digamos? Y los que estábamos en esto y hablábamos en el día a día, lo que establecíamos las estrategias, que quiero aclarar que es un grupo importante dentro del Ministerio de Salud, por supuesto comandado por su ministro, todo el grupo del comité, siempre de la mano del Poder Ejecutivo, desde el gobernador hacia abajo, todos con una misma línea de trabajo y siempre en función de generar lo mejor para la provincia, para los correntinos. Establecíamos estrategias. Este famoso hospital de campaña que se ha llevado a cabo en tiempo récord y que contaba para hacer un hospital de campaña con todo lo necesario para llevar adelante esta lucha. En su momento la pelea de los respiradores, lo que fue y lo que sigue siendo hoy por hoy, conseguir respiradores en el mercado, cuando el año pasado todo el mundo se disputaba los respiradores. Y bueno, nosotros hemos establecido estrategias para poder obtener respiradores, para que cuando lleguemos a la etapa en la que estamos hoy, eso no sea un problema, no sea una dificultad. Hemos ido haciendo todo lo que el libro del sistema sanitario establecía que hay que hacer. Cuando digo el libro, no digo un libro que uno lo lee, sino lo que el día a día nos iba mostrando. Nos fuimos preparando gente, fuimos preparando estructura, creemos que fuimos preparando también a la sociedad. ¿Todo por qué? Porque sabíamos que iba a llegar esta etapa, que es la etapa de mitigación, que es la etapa de lucha cuerpo a cuerpo. Esto es como una guerra, ¿sí? Primero sabés que está lejos, pero que en algún momento va a llegar. Y después tenés la lucha cuerpo a cuerpo. Bueno, hoy tenemos una lucha cuerpo a cuerpo con el virus, día a día. Y por suerte, digo por suerte porque veo que en otras provincias que por ahí no se han preparado de la misma forma, la están pasando mucho más difícil que nosotros en cuanto a mortalidad, en cuanto a cómo el sistema sanitario tolera la pandemia. Nosotros nos hemos preparado y tenemos esta nave insignia, como digo yo, que es el hospital de campaña, que nos permite hoy tener
prácticamente 400 pacientes internados. Usted imagínense el escenario inverso, que no tengamos esta estructura, donde ponemos 400 pacientes internados en diferentes hospitales en nuestra provincia. Es imposible, es muy difícil, sabiendo que, aparte de eso, tratar un paciente con COVID no es lo mismo que tratar un paciente con otras patologías. Desde el vamos, son totalmente opuestos el tipo de tratamiento. Entonces, fíjense la importancia de haber generado un hospital de estas características, de haberlo pensado, de haberlo llevado adelante. Y en eso, por supuesto que uno tiene que reconocer que si no tuviéramos un gobierno, un sistema, en la toma de decisiones que apoye y que lleve adelante estas medidas, nosotros del sistema sanitario no lo íbamos a poder hacer. Acá es donde entran en conjunción muchos actores, ¿sí? Y que todos tenemos que estar en sintonía, ¿sí? Cuando digo actores, vuelvo a repetir, desde quienes manejan nuestra provincia, en este caso nuestro gobernador, hacia abajo, los ministerios, Ministerio de Salud y todos los otros ministerios, apoyando a esta gran tarea que es poder prepararnos para la mitigación. Y hoy estamos en esta etapa, en plena mitigación, luchando contra este virus, en el día a día, generando cada vez las estrategias que nos va pidiendo el día a día. Hoy por hoy sabemos que a mayor número de casos van a haber mayor pacientes internados, por ende va a haber mayor necesidad de recursos de todo tipo, recurso humano, recursos tecnológicos, lo que ustedes se imaginen. Bueno, nosotros tenemos que prepararnos en el día a día para eso, y sabemos que mientras dure esta intensidad, la lucha va a ser esta. Ahora, ¿cómo bajar la intensidad? Y ese es el gran desafío. Ahí es donde la sociedad tiene la respuesta a eso. Ahí es donde la sociedad tiene que, en un punto, entender, no es fácil, que si no bajamos la movilidad, si no empezamos a, digamos, de alguna manera, a movernos para lo estrictamente necesario, si no nos cuidamos, si no cumplimos con las medidas, esto no va a parar y la intensidad se va a mantener como una meseta durante mucho tiempo. Entonces, nosotros podemos, desde el punto de vista sanitario, establecer todas las estrategias, pero hay que entender que en esta etapa siempre vamos a estar detrás del virus. ¿Por qué? Porque el virus siempre es más rápido que nosotros si es que nosotros nos seguimos moviendo. Y fíjense en este slide, un poco para mostrarle que todo esto que yo les voy diciendo está dentro de unos objetivos que ya nos planteamos el año pasado cuando comenzamos la pandemia. O sea, gran parte de lo que estamos viviendo hoy, nosotros, este slide acá lo tenemos desde el año pasado, desde creo que marzo, abril más o menos, donde el primer objetivo fue armar un comité de crisis, donde el ministro llamó y dijo, armemos un comité de crisis porque esto realmente va a pasar. Y bueno, nos juntamos muchos profesionales de diferentes áreas de la salud, no todos necesariamente médicos, diferentes áreas sociales, y entre todos conformamos un comité de crisis en el cual yo soy uno de los coordinadores, donde tenemos que, de alguna manera, llevar adelante la tarea de poder enseñar, educar, prevenir, acompañar, generar, lo que ustedes se imaginen, pero siempre, por supuesto, teniendo una guía y un objetivo que era llegar a esta instancia en la que estamos hoy. Hemos establecido, pero infinidad de estrategias para la provincia, para capital, para el interior. El virus, la pandemia ha generado un cambio total en la forma de ver la sociedad, y a nosotros los del sistema sanitario nos has puesto en un lugar al cual no estábamos preparados. Nunca, como dije al comienzo, nunca vivimos una pandemia, nunca, nadie de nosotros. Y no sabíamos de qué se trataba más que lo que uno puede leer. Pero yo creo que hemos hecho o estamos haciendo un curso acelerado de pandemia, esperemos que sea la última pandemia que nos toque vivir, porque realmente es muy difícil. Y hay una realidad. A pesar de que existe la pandemia y que hoy todo el mundo mira al coronavirus como gran problema, las otras patologías siguen existiendo. La gente se sigue infartando, siguen los accidentes, los diabéticos se siguen descompensando, siguen habiendo accidentes cerebrovasculares. O sea, este es un gran problema que se agregó a los problemas del día a día del sistema sanitario. Entonces, fíjense cómo el sistema sanitario se tuvo que hipertrofiar
Porque no es que vos podés sacar de la noche a la mañana 1000 médicos, 1000 enfermeros, 1000 kinesiólogos, porque generar el recurso humano lleva mucho tiempo. Entonces, con el mismo recurso humano que tenemos, nosotros de golpe, digo nosotros, el sistema sanitario, tiene que hipertrofiarse y poder atender a lo que ya estaba atendiendo sin dejar de atender al coronavirus. Sabiendo que el coronavirus tiene una cantidad de características que lo hacen muy especiales. Encima que viene esta pandemia y que viene este virus tiene esta particularidad de la gran contagiosidad, porque si no hubiera ocurrido eso, probablemente el escenario era diferente, pero realmente esta enfermedad, yo por ahí escucho o he escuchado el año pasado decir que era una gripe común, que era un virus más. No, nada que ver, este virus mata, esa es la realidad, te mata. Si encuentra un organismo donde puede llevar a cabo todo su, digamos, su objetivo, mata, es el objetivo de este virus, claramente, es como una guerra silenciosa, digamos, tener enfrente un enemigo invisible que si te encuentra con la defensa baja te lleva puesto. Y nosotros vemos morir personas de la noche a la mañana. Vemos personas que a la mañana están bien y a la tarde están mal y requieren un respirador. Estamos viendo en este momento un escenario donde hay personas jóvenes, ¿sí? Que están, yo hago terapia intensiva hace más de 20 años, ¿sí? Porque es mi especialidad, es a lo que me dedico. O sea que para mí ver personas en mal estado, en una terapia, peleando por la vida, es de todos los días. Nunca he visto tanta gente, ¿sí?, en un mismo lugar peleando por la vida, y nunca he visto tanta gente internada, joven internada, peleando por la vida. Entonces esto no es como por ahí muchos interpretan y creen de que, bueno, es un problema del sistema sanitario, que se hagan cargo, etcétera, para eso estudiar. No, no, esto es un problema de todos. Y nosotros, lo del sistema sanitario, lo que recibimos son las consecuencias del comportamiento social. Cuando la sociedad no se comporta y no cumple con la medida, alguien se contagia, alguien se enferma, alguien llega al sistema sanitario y ahí recién nosotros entramos en escena. Entonces esto no es un problema solamente del sistema sanitario, esto es un problema que nos engloba a todos. Pero fíjense que, para no entrar mucho en detalle, una de las cosas que puse en slide ahí es la foto de una vacuna del COVID-19. Y probablemente el primer gesto del mundo, en el mundo, que realmente pueda llevar adelante esta lucha con la pandemia de la mejor forma, es que toda la población mundial pueda ser vacunada, ¿sí?, en tiempo y forma. En tiempo y forma significa que cuando más tiempo te lleve poder vacunar toda una sociedad, más vas a estar luchando contra la pandemia. Yo veo países del mundo que han logrado ya vacunar más del 80% de la población, ¿sí? Entonces, felicito a esos países, por supuesto con otra, seguramente logística, otra estructura económica, pero ese es el objetivo mundial. En este momento, el mundo va a poder sobrellevar la pandemia siempre y cuando podamos vacunar a la sociedad lo antes posible. Y siempre teniendo en cuenta que el virus también va a hacer lo suyo. Así como vamos escuchando cada vez que apareció la cepa en la India, que apareció la cepa en África, que apareció la cepa británica, que apareció la cepa Manaus, ahora ayer apareció una nueva cepa en Brasil, que la están detectando, el virus también va a hacer lo suyo, que es mutar, y ojo que en esa mutación no aparezca un virus, que en definitiva estas vacunas no tengan acción, porque ahí de vuelta comenzamos la lucha. ¿Se entiende? Y eso que hasta hoy, por suerte, todas las vacunas que se están generando en el mundo, todas, para estas cepas que están en la actualidad en el mundo generando el problema, son efectivas. Todas son efectivas. Más o menos, todas son efectivas. ¿Sí? O si no, no estarían administrándose. Ahora, hay un tiempo. Y ese tiempo es donde tenemos que tratar de que en el menor tiempo posible todo el mundo pueda vacunarse para poder salir de... Y que esto sea de alguna manera historia. Pero por hoy la realidad no es esa. La realidad es que hoy nosotros seguimos luchando día a día para poder llevar adelante esta pandemia. Así que bueno, espero no haberlos aburrido. Ahora viene la parte más linda, que como yo siempre digo, que tiene que ver con las preguntas, porque es como un tete a tete de preguntas y respuestas que a mí me gusta mucho.
porque ahí uno puede hablar específicamente y satisfacer la inquietud del que está del otro lado. Así que los libero para que charlemos. Muchas gracias, doctor. Excelente su ponencia. Y ya están apareciendo varias preguntas, ciertamente, en el chat. La primera, que ya tiene varios minutos de presencia, la dejó el señor Nicolás Aquino, o Achino debe ser, que le preguntaba al doctor qué variables determinan o cómo mide la movilidad de la población, cómo la miden, y en qué escala se hace el estudio provincial, nacional o por conglomerado. Bueno, mira, lo primero que voy a decir es que yo no soy un especialista en informática y en sistemas, ¿no es cierto? Pero los que se dedican a eso miden el nivel de movilidad de la población de varias maneras, digamos, existen diferentes formas, pero una de las formas que para mí es algo nuevo, lo he aprendido y lo aprendí hasta ahí en estos meses, es cómo a través del movimiento de los celulares pueden saber el nivel de movilidad de las personas. ¿Sí? Las conectividades hoy en día generan la posibilidad con un mapa de colores del movimiento de una sociedad. Esa es una. Otro es poder medir, fíjense que la gran mayoría de los vehículos ahora dentro de un auto se mueven y dentro del auto mismo están utilizando la red del Wi-Fi, porque todos tienen su... Entonces se mide a través del movimiento de los autos, por ejemplo, movimiento de las personas. O sea que esa es la forma de medir la movilidad de una sociedad. Nosotros, si ustedes recuerdan, el año pasado en Corrientes hubo una parte en la cual cuando se hacían las presentaciones en Casa de Gobierno, se mostraba la movilidad que tenía cada localidad. ¿Y cómo lo hacíamos? A través de esta forma, muy resumida, por supuesto, que yo estoy comentando, de cómo podíamos saber el mapa de movilidad de la sociedad. Esa no es que salimos a la calle y vemos cuántos vehículos pasan y cuántas personas se mueven. Eso es una apreciación muy subjetiva, pero también muestra una realidad. Por decirles, ahora estos 2 días de feriado, en plena fase 3, nosotros caminábamos o dábamos vuelta por las zonas donde habitualmente se junta la gente, y el parque Cambacuá y el parque Mitre explotaba de personas. Esa es una muestra pequeña, no digamos de la movilidad, de cómo la gente termina o por no interpretar la medida o decide, a pesar del riesgo que significa salir, moverse y exponerse, hacerlo. O sea, esa es una realidad nuestra hoy por hoy, es una realidad de esta parte del mundo. Yo tengo colegas en diferentes partes del mundo con el cual hablamos. Una de las estrategias que generábamos el año pasado era cuando acá no había ningún caso, nos comunicábamos con colegas que estaban en otra parte del mundo, en ciudades que tenían 1 millón de habitantes como Corrientes, y les preguntábamos cómo estaban viviendo, y no podíamos creer lo que nos decían. Después llegó acá. Hace no mucho hablábamos con personas de otros países, con colegas nuestros en Europa, y en Europa se respetaba el toque de queda, por así decirlo, a rajatabla. No es lo que ocurre acá en Corrientes, no es lo que ocurre en nuestro país. La gente se sigue moviendo a pesar de que hay de alguna manera medidas que te dicen que después de un determinado horario no te tenés que mover. Sin embargo, la gente lo sigue haciendo. Okay. Acá hay una pregunta de Daniel Casiet, que es, ¿cuál es la capacidad total del hospital de campaña? Y agrego yo personalmente a esa pregunta, es cierto que la provincia de Corrientes y su administración sentaron un precedente importante en cuanto a la anticipación respecto de lo que podría venirse, por llamarlo de esa manera, con el tema de la pandemia. Y debemos reconocer que hubo un muy acertado manejo de la situación. Pero a este momento pareciera ser que estamos llegando a un cierto tope. Considerando esa pregunta de cuál es la capacidad total del hospital de campaña, ¿hay considerado hoy, hay algún plan respecto de la necesidad o la posibilidad de tener que inclusive ampliar este sistema propio de la pandemia que hemos desarrollado? Bueno, a ver cómo lo contesto para que se entienda. Nosotros, primero, el hospital de campaña
Para poder llevar a cabo este hospital de campaña, lo que utilizamos es una estructura previamente armada en la época del 70, ¿sí? Donde si uno recorre ese lugar va a ver que es una monstruosidad. Que el lugar hay, pero por donde te imagines, el predio en sí es muy grande. Y cuando se habla de la capacidad de 1000 camas y de poder poner todas esas camas, eso es real porque hay un espacio físico importante. Las capacidades no se miden solamente por espacio físico. En esta pandemia, la capacidad se tiene que medir por espacio físico por un lado, por recurso humano por otro lado, por capacidad tecnológica o recurso tecnológico por otro lado, ¿sí? Porque todo eso suman a la hora de hablar de la verdadera capacidad, ¿sí? Entonces, dicho esto, es importante que sepan que cuando nosotros establecimos estrategias el año pasado y hablábamos de las estrategias, sabíamos que, como empecé diciendo, como dije previamente, el recurso humano sigue siendo el mismo en la provincia, ¿sí? Entonces, nosotros sabíamos que podíamos tener un espacio grande, pero en ese espacio el mismo recurso humano. Entonces, en el día a día lo que uno ve es que en la medida que la contingencia lo merite, en la medida que haya más pacientes internados, nosotros vamos volcando más recurso humano y tecnológico hacia el hospital de campaña. ¿Se entiende? Eso es algo que por ahí uno en el día a día ve y se escucha la palabra, las malas palabras, como digo yo, que ya colapsamos, que esto, que aquello. Nosotros nos vamos adaptando a la situación y a lo que la contingencia nos va pidiendo, y que en este momento lo que nos pide es mucho más intensidad que el año pasado, y por ende se van estableciendo estrategias. Pero pongámosle el peor de los escenarios, donde llegamos a un punto en el cual ya no podemos mover las fichas de los recursos humanos, ¿se entiende? Nosotros tenemos establecido también estrategias para que gran parte de los pacientes estén en los otros hospitales. ¿Por qué? Porque hay un escenario que hoy en día empieza a jugar un rol importante, que es el paciente post-COVID. El paciente que ya pasó el cuadro, ¿sí?, de los 10 días donde puede contagiar, pero sin embargo sigue con un mal estado de salud. Ese paciente sale del hospital de campaña y va a los otros hospitales. O sea, esa es la rueda de auxilio que tiene lógicamente y estratégicamente el hospital de campaña. Por eso es que en este momento, y ya hace un tiempo, como parte de las estrategias, uno empieza a hablar de los otros hospitales. Pero no porque en el hospital de campaña ya no haya más posibilidad, sino porque ese paciente que ya no tiene mal COVID, pero que aún sigue enfermo, tiene que ir a los otros hospitales. El hospital de campaña está preparado para el paciente COVID positivo. Y una de las grandes estrategias, y probablemente uno de los grandes aciertos, el tiempo nos dirá, es haber centralizado toda la atención en un solo lugar. Como yo les decía hoy, imagínense qué hubiera pasado con nuestro sistema sanitario si las 400 personas que hoy están en campaña estuvieran distribuidos por los públicos o los privados. Ahí hubiera sido realmente catastrófica la situación. Realmente, yo eso no lo vamos a poder saber, pero si uno mira lo que ha pasado en otras provincias o en otros lugares, es catastrófico lo que puede pasar o lo que puede haber pasado. Entonces nosotros, cuando establecíamos las estrategias, recuerdo siempre una charla de café con otro colega, donde decíamos, ¿dónde querés pelearle al virus? ¿Dónde querés? ¿En todos los lugares así? ¿O vamos a buscar un solo lugar donde pelear? Y claro que haber generado una estrategia de centralización para el paciente con el virus, creo que fue uno de los grandes aciertos del sistema, ¿sí? Ahora, el escenario nos muestra que cuando establecíamos esto, hablábamos del paciente COVID y uno imaginaba al paciente que entraba, se internaba y a los 10 días era negativo y se curaba. Eso no ocurre. ¿Por qué no ocurre? Porque hay personas que directamente nunca llegan a la internación, que son la gran mayoría. Está el que se interna y que medianamente la pasa bien, está en una sala general y llega el día 10, ya no tiene mal virus, pero tiene una infección agregada. ¿Sí? Otra patología agregada, que es la más común, son infecciones pulmonares también, ya no por el virus. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Porque habitualmente esa persona tiene factores de riesgo que hacen que el virus genere una predisposición para otras enfermedades. Bueno, ese paciente
esa persona es una persona que ya no tiene que estar en campaña, pero tiene que seguir dentro del sistema de salud porque sigue enfermo. Y después está el otro paciente que lamentablemente no le va bien, llega a la terapia intensiva, y en la terapia intensiva se paga el precio con la vida muchas veces, pero hay otros que quedan secuelados en el tiempo y que tienen internaciones de muchos días, meses incluso. ¿Sí? Esto es lo que genera esta enfermedad y que por ahí la sociedad no lo ve, digamos, no lo ve a menos que te toque de cerca. Y hoy en día, si uno pasa, yo escucho mucho lo que las personas comentan y la gente dice, no, fulano tuvo y no le pasó nada, mengano tuvo y no le pasó nada. Y es real, la gran mayoría no le pasa nada. Entonces pareciera que gozamos con la tranquilidad de que no nos va a pasar. Pero cuando vos escuchás un núcleo familiar donde dice, sí, mi papá tuvo, mi hermano tuvo, mi mamá tuvo y está internado o estuvo, ahí te das cuenta que realmente entienden de qué se trata esta enfermedad. ¿Sí? Pero bueno, yendo concretamente a la pregunta en sí, creo que uno tiene que medir la capacidad en el día a día. Y en el día a día hay que poner muchas cosas en la balanza, donde una de ellas es el espacio físico. El resto es lo que la contingencia te va pidiendo. Y entendiendo que es con el mismo sistema sanitario. ¿Sí? El mismo sistema sanitario tiene que hipertrofiar para llevar adelante toda esta gran lucha que es hoy por hoy el COVID. Perfecto. Tengo una última pregunta acá de María Lorena Revirate, que dice, veníamos con semanas de más o menos 97 casos aquí en Capital por día. ¿Qué cambió? ¿Se empezó a testear más? ¿Ese es el punto de que aparezcan más infectados? Mira, en realidad lo que cambia es lo siguiente, y para eso uno tiene que mirar antes que haya 97, antes que empiece la pandemia. O sea, esto es como, si uno ve la curva de ascenso que yo mostré y que ocurrió, me tomé el tiempo de mostrar lo que ocurrió en el mundo, en Latinoamérica, en la Argentina y en Corrientes, es lo que le está pasando al mundo. La intensidad viral es tan importante, es como que el virus avanza, viene, genera los contagios, la gente se mueve, la gente se cansó en cierta medida de cumplir las medidas, creo que uno puede usar ese término. Sí, entonces eso genera más contagio, pero para que haya más contagio o para que aumenten los contagios, tiene que haber en la atmósfera una carga viral diferente. Bueno, la carga viral aumentó, vino esta famosa segunda ola, uno. Segundo, entró a nuestra provincia, como entró en otros lugares, virus, las famosas cepas estas nuevas, que tienen la capacidad de poder contagiar en menos tiempo de contacto a mayor cantidad de personas, ¿sí? Y la consecuencia de eso es que como estrategia sanitaria vos tenés que salir a testear más. Pero es un error pensar que en un principio aparecen más porque ahora se testearon más. No, ahora se testean más porque sabemos que vamos a encontrar más. Ese es el concepto sanitario, porque si no, la gente dice libremente, claro, siempre estaban estos números y ahora recién nos encuentran. No, nosotros sabíamos que en la curva de ascenso esto iba a llegar y ahora se testea más porque el escenario clínico, el escenario epidemiológico, te lleva a que vos testees más porque vas a encontrar más, porque sabemos que el virus, si fuera algo visible, está en este momento, como yo siempre digo, como un manto arriba de nuestra ciudad. Y esta es la famosa segunda ola. Esta es la famosa segunda ola que nosotros veníamos escuchando. Es como se mueve el virus en el mundo. Y si no, el ejemplo es así. El año pasado, el mundo en Europa estaba en plena lucha con el virus. Y acá en la Argentina, en Corrientes, no había ningún caso. ¿Qué pasó? ¿Vinieron los europeos acá? No. El virus vino y hizo lo que hizo en todo el mundo. Viene como una, de alguna manera, vuelvo a repetir, es difícil expresarlo esto porque es algo invisible, pero es como un manto por encima de la ciudad donde en la atmósfera el virus está, como está en este momento, por ejemplo, en el ambiente al cambiar digamos, la estación del año en el que estamos, cuando vienen estos fríos, las cargas virales son diferentes a las que ocurrían hace un mes atrás cuando la temperatura era otra. Bueno, claramente hay también un comportamiento propio del virus que explica por qué en este momento nosotros tenemos mayor número de contagios. Y a eso sumarle el comportamiento social, porque no nos olvidemos que hace
Un mes atrás, cuando había 80, 90 casos, en Corrientes se vivía como que no había pandemia, y todavía estábamos en plena pandemia. De hecho, estamos en plena pandemia. Entonces, es una suma de cosas, pero testear más es la consecuencia del escenario epidemiológico, no el resultado de por qué hay más casos. Por favor, porque si no, eso a veces se presta a la confusión, digamos. Pero bueno, es también muy difícil explicar en pocas palabras cómo piensa el sistema sanitario en cada una de las etapas que le toca llevar adelante. Y van a ver que cada vez se va a ver más puestos de testeo. ¿Pero por qué? Porque es lo que tenemos que hacer, tratar, como decimos nosotros, a la gente hoy en día, si vos le decís que tiene que quedarse quieto en la casa, por muchas razones no lo hace. Por necesidad del día a día, porque cree que no le va a pasar nada, porque cree que no se va a enfermar, porque está cansado. Hay mil excusas. Ahora, si yo vengo y te digo, mirá, sos positivo y te muestro el papelito, es diferente. Por lo menos tenés un recurso para decirle, no, no te muevas. Quédate, te tenés que quedar porque si no pones en riesgo la salud de otra persona. Y ahí vos tenés una herramienta diferente. Por eso, sabiendo que el virus está en este momento en pleno, como yo digo, en nuestra provincia, uno tiene que salir a testear más para tratar de poder aislar. El secreto, si el mundo pudiera parar 15 días, el mundo en su totalidad, y no moverse 15 días, cada uno en su cuadrado, como dice la música, esto terminaría, porque el virus tiene un ciclo que dura 10 a 14 días. El mundo no lo ha podido hacer, claramente no podemos, no se puede. Entonces, como esa estrategia no se puede, vos tenés que idear una cantidad de estrategias. Y lo más difícil es hacer quedar quieta a una sociedad. Eso claramente ya nos ha mostrado la pandemia. Doctor, haciendo honor al compromiso y siendo ya las 9 de la mañana, no queremos restarle más tiempo a su importantísimo trabajo y también el resto de la gente que siempre nos reunimos aquí de 8 a 9. Así que principalmente muy agradecidos por su excelente exposición, ha sido sumamente didáctica, ha sido sumamente explanatoria de todo lo que queríamos saber respecto de esta situación actual del COVID aquí en nuestra provincia principalmente. Muchísimas gracias, doctor Ojeda, sus últimas palabras y nos estamos despidiendo. Bueno, en principio, gracias a ustedes por dejar generar estos espacios para poder dialogar y compartir lo que uno hace en el día a día. Decirles que acá hay un servidor para todo lo que sea ayudar desde la comunicación. Creo que la herramienta más importante en esta etapa de la mitigación es la comunicación. Claramente es así. Por ahí una herramienta no utilizada de la mejor forma, por lo que uno ve, ¿no? Pero es la herramienta más importante. Entonces, todo espacio donde el objetivo sea poder mostrar qué es una pandemia, cómo trabajamos, qué hacemos, y generar conciencia para nosotros es una estrategia más, es una herramienta más. Decirles que bueno, que hay que cuidarse, que no bajemos los brazos, que pareciera que uno que hace el análisis de la sociedad ve que en el momento en que más tenemos que cuidarnos es en el momento en que menos nos cuidamos. Entonces yo siempre le invito a todos a cuidarnos. Falta poco, pero que falte poco o menos que poco depende de la sociedad, no depende de nosotros. Así que buenos días a todos, buen fin de semana y a las órdenes. Muchísimas gracias, doctor, muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por todo el material que ha traído. Y a los que nos acompañan, los esperamos nuevamente el próximo viernes a partir de las 8 de la mañana, como siempre, en otro desayuno de coyuntura, donde estaremos tocando nuevamente algún tema caliente de la cuestión nacional o provincial. Muchísimas gracias. Esto ha sido Desayunos de Coyuntura en el Club de la Libertad. Nos vemos el próximo viernes. Hasta luego.